Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos jóvenes integrantes en la sala. Y llegamos al final del curso. Bienvenidos, bienvenidos primero. Este es el curso de Introducción al Psicoanálisis, organizado por la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y celebrado y emitido desde la Consulta de Psicoanálisis en Alcalá de Henares, situada en la calle Santiago 38, primero A. Mi nombre es Virginia Valdominos y soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Bienvenidos a todos, David, Paqui, buenos días, Paqui. Bueno, entonces estábamos conversando aquí tranquilamente que hoy es el último día del curso, es la clase 11 y con esta clase vamos a cerrar este curso de Introducción al Psicoanálisis antes de las vacaciones de Navidad, ¿no? Pero tranquilo, porque vamos a continuar. Todas aquellas personas que deseen seguir, seguir estudiando esto del psicoanálisis y sabiendo un poco más acerca de esta ciencia, de la teoría del inconsciente, bueno, pues no vamos a interrumpir ese deseo. Así que vamos a continuar después de las vacaciones navideñas. Aquí, desde la consulta de psicoanálisis en Alcalá, vamos a dar continuidad a estos cursos. Y probablemente, bueno, lo más lógico y lo que han hecho otros compañeros que hicieron el curso de introducción al psicoanálisis como vosotros y que han continuado y que siguen continuando con el curso que hacemos después, ¿no? Y han hecho ya varios cursos, bueno, pues es seguir por algunos conceptos de epistemología, que son los conceptos que nosotros estudiamos cuando comenzamos a estudiar el seminario Sigmund Freud en la Escuela de Psicoanálisis, que también invito a todo el mundo que quiera formarse de una manera más oficial, ¿no? Donde va a conseguir un título y todas esas cosas, que lo puede hacer en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, que ha formado desde su fundación en el año 81 a cientos de psicoanalistas en todo el mundo y en la que nos formamos nosotros, los psicoanalistas del Grupo Cero, ¿no? Es el seminario Sigmund Freud, está abierto la matriculación todo el año para quien se quiera matricular. Y nosotros pues vamos a continuar aquí con estos cursos de psicoanálisis gratuitos para todo el mundo que los quiera ir haciendo para irse introduciendo en la materia. Entonces, después de Navidad volveremos. Así que estad atentos del Facebook y vosotros de vuestro correo porque yo os enviaré el programa del siguiente curso y la fecha de comienzo. ¿Vale? Entonces, bueno, dicho todo esto, vamos con la clase de hoy. La clase que es la terapia analítica. Ya hemos estudiado o hemos hablado de diversas cuestiones a lo largo del curso, ¿no? Hemos visto los sueños, hemos hablado acerca de la interpretación de los sueños, hemos hablado acerca de los mecanismos de producción del sueño, de la condensación, del desplazamiento, diferenciamos entre lo que era el sueño manifiesto y lo que era el contenido latente, ¿no? Hemos hablado también de lo inconsciente, de cómo lo inconsciente se produce por interpretación, ¿no? Que es otro apartado del aparato psíquico, lo inconsciente, que hay que interpretarlo, porque si no el que habla solamente puede llegar a saber acerca de los contenidos latentes, ¿no? De las ideas latentes, que son esas a las que puede acceder por la asociación libre, pero lo inconsciente es inconsciente para todos. Es inconsciente, por eso está todo organizado en el aparato psíquico para que eso sea inconsciente. Entonces, el psicoanálisis va a permitir la interpretación de esos contenidos inconscientes, de esos deseos. Hemos hablado de la censura, hemos hablado de la represión. Hola Manuel Valencia, ¿cómo estás? Hola Javier Ledesma, hola Ucar Mustafa, José Cesarino, Emilio Velasco, Carlos Catalán, a todos, hola, buenos días. Hemos hablado entonces de la censura, de la represión, ¿no? Que son mecanismos psíquicos, ¿no? que están ahí y que van a contribuir
Su influencia va a ser determinante para que lo inconsciente necesite hacer un trabajo para de desplazamiento, de condensación, de elaboración secundaria, de cuidado de la representabilidad, de tal forma que cuando llega la conciencia ya está todo deformado, disfrazado, ¿no?, transformado, para que la conciencia del sujeto no sepa nada acerca de los deseos inconscientes que han dado lugar al sueño, ¿no? Estamos recordando, ¿no?, todo lo que hemos visto. Hemos llegado a definir la estructura y funcionamiento del aparato psíquico de la primera tópica, que es la primera tópica que describe Freud en la interpretación de los sueños, que es una parte consciente, una parte preconsciente y una parte inconsciente en el aparato, ¿no? Después ya Freud lo va a complejizar con la segunda tópica en el año 1923, hablando del yo, el ello, el superyo, y las relaciones entre sistemas e intrasistémicas. Pero eso ya es más avanzado, ¿no? En la interpretación de los sueños nos habla de una parte consciente, lo que llega a nuestra conciencia, que es la conciencia es un órgano perceptual, tan engañosa y tan ilusoria como los órganos perceptuales, ¿no? La parte preconsciente, donde están las ideas latentes y que podemos llegar a ellas por asociación libre, dejándonos hablar, todo lo que surge en nuestra cabeza, eso son las ideas latentes, eso es preconsciente, y luego el inconsciente, como decíamos, que ese solamente lo podemos saber de él por interpretación. Hemos hablado también de la sexualidad humana, de que está dividida o se constituye en dos grandes fases, sexualidad infantil y sexualidad adulta, separada por un periodo de latencia, ¿no? Y que esto es característico en el ser humano y le diferencia también de otros animales, que esté estructurada así en estas dos grandes fases, la sexualidad. Y hemos hablado del complejo de Edipo, ¿no? Muy importante, porque es la máquina hominizante, es esa máquina donde entra un cachorrito animal, que es el bebé, ¿no?, que todavía no es un humano completamente constituido, y donde va a salir un sujeto social, hablante, ¿no?, un ser humano. Hemos hablado del Edipo también, de la angustia como señal, estuvimos hablando, y de la transferencia, que vimos el último día, como ese campo de fuerzas en el que se va a producir esa relación del psicoanalizado con el psicoanalista, y donde el psicoanalista, que le va a permitir al psicoanalista poder interpretar en ese campo de transferencia en el que el psicoanalizado ha vertido pues una serie de afectos, de sentimientos que realmente se correspondían con antiguas relaciones, ¿no?, con antiguas figuras del paciente, ¿no? Entonces, una vez que hemos visto todas estas cuestiones a lo largo del curso, estamos en disposición para hablar de la terapia, de lo que es la terapia analítica. Entonces, porque claro, Freud descubre un nuevo concepto teórico, o produce un nuevo concepto que hasta ese momento no estaba en las ciencias de la humanidad, ¿no?, que es el inconsciente. No estaba, pero ya estaba la ciencia preparada para que se produjese ese concepto, ¿no? Que Freud hizo el trabajo, porque era muy trabajador Freud, ¿no? Dicen un genio, sí, era un genio, pero un genio que trabajaba por el día y por la noche. Trabajaba por el día atendiendo a los pacientes y por la noche llegaba a casa y escribía. Escribió las 3000 y pico páginas ¿no?, que fundamentan el psicoanálisis y que explican que gracias a eso hoy podemos estudiar psicoanálisis y podemos poner en práctica este método, ¿no?, en la clínica, porque no solamente es una terapia el psicoanálisis, es una terapia, ¿no?, se deriva una terapia, pero es mucho más que una terapia el psicoanálisis, es un nuevo pensamiento, es un pensamiento que produjo una ruptura a todos los niveles. Todas las áreas, campos humanos del saber que son tocados por el psicoanálisis se transforman, porque claro, ya incluye lo inconsciente, que antes no estaba incluido, además de una manera sistematizada, para poder producirlo, para poder interpretarlo, con todas las herramientas. Nos lo dejó todo preparadito, con todas las herramientas para que nosotros ahora
podamos hacer uso de ello. Claro, se deriva de este nuevo conocimiento, de esta nueva producción humana, que es el inconsciente y que es el psicoanálisis, se deriva una terapia muy efectiva. ¿Por qué? Porque, bueno, Freud fue el primero que dejó hablar a la mujer, ¿no? Por lo menos a la mujer, ¿no? Que también al hombre, porque tampoco el hombre tiene lugares y espacios para poder hablar, ¿no? Para poder producir autoconocimiento y autotransformación. Más bien podemos decir que es la consulta de un psicoanalista donde uno puede hablar de tal forma que se puede conocer y se puede transformar, porque no hay otro lugar donde uno pueda hablar de esa forma, ¿no? Puede hablar, pero de la manera a que estamos acostumbrados a hablar, es decir, midiendo las palabras, teniendo en cuenta con quién hablas, porque puede tener ciertas consecuencias, ¿no? Más bien estamos acostumbrados a reprimir, a encauzar lo que decir, qué no decir, y bueno, y la mujer antes de Freud no podía hablar. Recordemos que Freud, las pacientes histéricas, lo que precisamente escucha es que están diciendo: déjeme hablar, doctor, déjeme hablar, que lo que me pasa tiene que ver con algo que yo no he podido hablar. Tanto que está tan escondido en mí que ni siquiera yo sé de qué se trata. Entonces Freud empieza trabajando con la hipnosis porque él era un médico, neurólogo. Él estaba investigando en la universidad con los cerebritos de los pececitos hasta que su maestro le dijo: mire, señor Freud, usted ya está preparado, tiene que trabajar, se tiene que casar, que le está esperando su novia para casarse, tiene que salir al mundo, ¿no? Entonces ahí, cuando él sale al mundo, se encuentra con este tipo de pacientes para los que no había tratamiento adecuado, y él se va a estudiar, una persona muy inquieta, con mucho deseo de saber, mucha curiosidad, y va a estudiar con Charcot, con Bernheim, ¿no? Y entonces ahí empieza a tomar por las técnicas que había en ese momento, con las más novedosas, que eran la hipnosis. Pero claro, la hipnosis es una técnica basada en la sugestión, ¿no? En decirle al otro lo que tiene que hacer, ¿no? Se le hipnotiza para ahí, cuando está hipnotizado, entonces le decían, ¿no? Le daban órdenes sugestivas para que el otro las realizase. Bueno, pues va aprendiendo esto, y la hipnosis le sirve para darse cuenta de muchas cosas, porque viendo cómo se hipnotizaban a las pacientes, él ya va tomando datos y tomando información y que le permiten ir a investigar y le permiten ir a escuchar a las pacientes de otra manera, ¿no? Sospechar la existencia de que había algo que no era consciente y que era lo que estaba produciendo los trastornos psicológicos o psíquicos de estas pacientes, ¿no? Entonces empieza a escucharlas. Y no solo eso, les dice, como premisa fundamental del psicoanálisis, ahora va a tener la de hablar. Hable usted de lo que quiera, de lo que pase por su cabeza. Hable libremente. Justo, ¿no? Lo que decíamos que no se puede hacer, ni siquiera hoy en día, ¿no? Si no, hacer la prueba, a ver qué pasa. Ir a hablar todo lo que se os pase por la cabeza a cualquier lugar, ya veréis, ¿no? Bueno, pero es la única manera en que uno se puede conocer, ¿no? Y se puede transformar. Entonces, en el psicoanálisis ahora, con esta técnica nueva, que es la asociación libre, en transferencia, ¿os acordáis? Vimos la semana pasada la transferencia, quiere decir que no es asociar libremente con cualquier persona, con la mamá, con el novio, con la novia, con el marido, con la mujer, con el hijo, con el amigo, con el compañero de trabajo. No es con cualquier persona, es con una persona que está formada para ocupar esa función, ¿no? Que es psicoanalítica, ¿no? Que está en formación y está en psicoanálisis también, el psicoanalista. ¿Para qué? Para poder escuchar al paciente, para poder escuchar un sueño y poder interpretarlo, ¿no? Pero sobre todo poder escuchar un sueño, ¿no? Entonces, la técnica, esa nueva técnica, está derivada del nuevo objeto teórico, el concepto de inconsciente. Un nuevo objeto teórico
Y dicen entonces, se dice Freud, bueno, este concepto ¿cómo lo apresamos? ¿Cómo lo podemos aprender? De alguna manera, ¿no? Entonces, nace la técnica, la asociación libre en transferencia con el analista, y nace el método de interpretación, construcción, porque el inconsciente no existe en ningún lugar si no lo interpretamos. Es decir, se produce por interpretación, no está escondido en ningún lugar. Si no se hace el trabajo del psicoanálisis, si uno no hace el trabajo de psicoanalizarse, no produce su inconsciente, es una producción, es el producto de un trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? O que uno desea hacer, no es una obligación. Eso es muy importante, hacer esta aclaración, porque no se puede obligar a nadie a psicoanalizarse. O sea, es un deseo, tiene que ser un deseo absolutamente personal, y porque ya bastantes después resistencias uno se va a encontrar en su propio psicoanálisis, ¿no? Que son las resistencias propias y derivadas de la represión. Dijimos, la resistencia es la manifestación de la represión en el análisis. Es decir, si el aparato psíquico ya está todo organizado para no saber nada de lo inconsciente, ¿no? Si está la censura del aparato psíquico, si además está el mecanismo de la represión, que es una salida muy habitual del aparato psíquico, es decir, reprimir todo aquello de lo que no quiere saber, alejarlo de la conciencia, ¿cómo no va a haber resistencias en el análisis? Si está toda la energía puesta ahí, ¿no? En la represión de esos contenidos. Entonces, es, como decía, un deseo absolutamente personal, ¿no? Querer psicoanalizarse. Nadie puede obligar a nadie a psicoanalizarse. Es una cosa voluntaria y tenemos que contar con la voluntad del paciente de querer hacerlo, ¿no? Entonces ahora vamos a la práctica técnica. Ya tenemos toda una serie de instrumentos. Llega el paciente y le decimos túmbese en el diván, ¿no? Y hable. Bueno, pues ahora ese psicoanalista munido de instrumentos, formado o en formación, en psicoanálisis permanente, puede escuchar y puede, utilizando la técnica y el método, puede interpretar y construir el inconsciente de fulano de tal. Digamos que el paciente viene ahora con su saber, tiene un saber inconsciente, que no sabe que lo sabe, pero lo que le pasa tiene que ver con ese saber y con algo inconsciente, ¿no? Y llega es el que va a poder hablar, el que pone toda la materia prima del discurso. Ese no es el nuevo nivel de objetividad. El discurso, lo que nos interesa es qué es lo que cuenta el paciente, qué dice el paciente de lo que le pasa, ¿no? Y el psicoanalista va a tener las herramientas, la técnica, el método para poder interpretar el inconsciente de ese paciente, ¿vale? Pero el instrumento analítico va a precisar de esos elementos, del psicoanalista, de su formación, de su psicoanálisis, de la escuela a la que pertenece, de sus mayores, de sus iguales, de sus menores en la escuela, de todo ese aparato que es el psicoanálisis, ¿no? Y luego va a hacer falta el paciente que trae la materia prima, el discurso psicoanalizando, que quiere saber de su inconsciente. Entonces todo eso sería la máquina del psicoanálisis. Es muy importante, os digo esto de la formación del psicoanalista, de formar parte de una escuela y todo esto, porque es muy importante, porque el psicoanálisis es un hecho exquisitamente comunitario. Es decir, que aunque parezca que es aislado, que están en soledad un psicoanalista y un paciente cuando están en la consulta, no. Hay toda una comunidad científica, toda una escuela que está ahí escuchando a ese paciente cuando habla, ¿no? En la figura del psicoanalista, pero toda su escuela, toda su formación, los libros que lee, sus propios psicoanálisis, ¿no? Que están ahí, escuchando para que ese paciente pueda contar un sueño o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces es un hecho exquisitamente comunitario el psicoanálisis. El procedimiento psicoanalítico se diferencia de un método hipnótico o de cualquier otro método sugestivo
¿no? Porque hay otros métodos también sugestivos que intentan convencer, que no se puede convencer a nadie de lo que no esté previamente convencido. Eso ya es una cosa, ¿no? En la hipnosis hacían la prueba, le decían, haz la gallina, y hacía la gallina. Da 4 saltos, daba 4 saltos. Dame el reloj de oro. Eso no se lo daba, ¿no? Es decir, que no se puede convencer a nadie, ni hipnotizado, de algo que no esté previamente convencido, ¿no? Yo me acuerdo una vez, cuando era muy jovencita, bueno, estaba estudiando todavía en el instituto, bueno, pues siempre me buscaba trabajos en el verano. Y me dediqué ese verano a vender como semanas de vacaciones. O sea, eso que se llevaba mucho antes, o sea, te hablo hace 20 años o más. Y claro, yo le dije a la chica, pero esto es verdad porque, no sé, parece muy bonito, pero bueno, pues es demasiado bonito, ¿no? Como nosotros lo vendemos. Y dice, sí, digo, es que me tienes que convencer porque si no voy a ser incapaz de convencer yo. O sea, véndemelo a mí primero, le decía. Y me dijo las bondades, claro. Claro. Y la verdad que se me dio bien. Claro. Que me convencieron. Ajá. A mí. Yo, bueno, pues luego ya lo transmití así. Ajá. Pero estaba convencida de lo que vendía. Ajá. Es muy importante. Yo creo que en los trabajos la gente a veces que está desmotivada no es desmotivación, sino que no saben por qué están ahí. Claro. ¿Cuál es el fin? O, no sé, no les refuerzan nunca su trabajo. Muchas cosas, ¿no? Claro, exacto. Sí. Sí, porque es el deseo lo que se transmite, ¿no? Exacto. Entonces, cuando... Si ves a tu jefe desmotivado ya, o con mala cara de llegar, ya es que todo empieza... Claro, ya empieza raro. Si el jefe, que es el que más tiene que desear, ¿no? El que Sí. su deseo tendría que ser más vivo por ese proyecto, por ese crecimiento de la empresa, el éxito, no desea, o su deseo está obstaculizado, o está en otro lugar, o está en el fracaso en vez de en el éxito, toda la empresa ya empieza a fallar, ¿no? Ahí hay cosas raras que uno detecta, ¿no? Señales. Sí, se percibe. Claro. Sí, sí. Bueno, entonces, toda la terapia hipnótica o los métodos sugestivos lo que trataban era de encubrir, de disfrazar algo existente en la vida psíquica, ¿no? Podríamos decir que trataba de maquillar los síntomas. Los métodos sugestivos tratan de maquillar. El psicoanálisis no. El psicoanálisis trata de hacer emerger clara y precisamente un conflicto, el conflicto de ese paciente, el conflicto que le ha llevado a enfermar. Que emerja, ¿dónde? En la relación terapéutica, que emerja en la transferencia, en la relación con el analista. Ahí va a aparecer a su debido tiempo, porque hay otra cosa que no se puede hacer en psicoanálisis, es apresurar nada. El psicoanalista siempre va detrás del paciente, ¿no? Hasta en la posición, ¿no? Está tumbado el paciente en el diván y el analista está detrás. ¿Qué significa esto? Que quien conduce, ¿no? Quien lleva el ritmo, es el paciente. No se puede apresurar nada. Es decir, cuando ya está a punto la interpretación, cuando ya está casi a punto de, podría pronunciarla el paciente, casi, ahí el psicoanalista la interpreta. Cuando ya han entrado en juego en la sesión o en las sesiones, en el psicoanálisis del paciente, ciertos elementos de los que ha ido hablando el paciente. Entonces ya ahí se puede interpretar. Quiere decir que desde la primera sesión el paciente ya le dice al analista lo que le pasa. Desde la primera sesión. Pero está todo... Porque uno cuando habla sin saber qué... O sea, dice sin saber qué dice, ¿no? Pero lo dice. Y para la escucha del analista, pues lo escucha. Pero... No se puede decir, no, usted todo lo que le pasa tiene que ver con el complejo de Edipo y con no sé cuál. No, ahora lo tiene que producir. Eso es la teoría, eso ya está ahí. Pero ahora lo tiene que producir el paciente para sí mismo, en su propia vida, su propio inconsciente, su propio psicoanálisis. Y eso es un trabajo que va a tener que ir haciendo, lo va a tener que hacer el paciente. El psicoanalista lo ayuda, le ayuda en ese camino, ¿no? Con interpretaciones, con indicaciones. Pero el que se psicoanaliza es el psicoanalizando.
El paciente o el candidato analista o quien sea, ¿no? Pero el psicoanálisis entonces lo que va a permitir es que ese conflicto que le llevó, hola Carmen, que le llevó a enfermar al paciente, hola Leo y a todos los demás, que salga a la luz, que se ponga en acto, porque dijimos, eso es la transferencia. La transferencia, ese campo de fuerzas psíquicas que se va a producir entre el paciente con el analista, y ahora os voy a hacer una precisión que el día anterior no hice y creo que es muy importante. Bueno, ese campo de transferencia va a permitir que ahora el paciente, eso que no recuerda, porque está reprimido, está olvidado, lo actúa, lo va a poner en acto, como hacen en su vida en otros muchos campos, pero ahora lo va a poner en acto ante la mirada del analista, ante la escucha del analista, que lo va a interpretar, ¿no? Os quería decir que la transferencia, el concepto de transferencia, es algo que le pasa al paciente con el analista, no al analista con el paciente. El psicoanalista está en transferencia con la escuela, con los textos, con los maestros, con Freud, con los textos de Freud cuando estudia. Esto es muy importante. El psicoanalista no está en transferencia con el paciente, es el paciente el que está en transferencia con el analista, ¿vale? Y el analista está en transferencia con su escuela y con los textos que estudia. Y esto es lo que le permite al paciente transformarse y crecer. Un segundo. El psicoanálisis del psicoanalista es importantísimo, obligatorio para un psicoanalista, ¿no? Porque los sentimientos comunes tienen que estar psicoanalizados, los celos, la envidia, la hostilidad, los deseos. Si no, no puede escuchar a un paciente, ¿no? No puede escuchar los celos del paciente, las envidias del paciente, los deseos inapropiados, los deseos hostiles, no puede escuchar. Entonces es también parte importantísima del análisis. Bueno, entonces, si la hipnosis funcionaba o funciona como un procedimiento estético, digamos, como maquillar los síntomas, ponerle maquillaje encima para que no se vean, ¿no? El psicoanálisis podríamos decir que es un procedimiento quirúrgico, ¿no? La interpretación tiene el efecto de un bisturí que entra y que extirpa el nódulo de patógeno, ¿no? Por eso la precisión de la interpretación psicoanalítica es suma, ¿no? El psicoanálisis tiene una precisión, la interpretación, por eso, porque va a ir justo a la cuestión patógena, de una forma casi quirúrgica, ¿vale? Entonces tienen que estar todos los elementos para poder hacer la interpretación. La interpretación muchas veces es inconsciente hasta para el propio psicoanalista. No se da cuenta a veces de dónde ha interpretado. Llega el paciente al día siguiente y habla de otra manera. Algo ha cambiado, ¿eh? El psicoanalista se da cuenta. Uy, qué cambio. Entonces hubo interpretación. Pero siempre desde el efecto, ¿no? Es una ciencia de efectos el psicoanálisis. Desde los efectos ahí reconstruimos. Hubo cambio. Entonces debió haber interpretación. Voy a ver qué anoté en el cuaderno, a ver qué cosa pudo haberles interpretado, ¿no? O sea, es decir, la mayoría de las veces es inconsciente también para el analista la interpretación. Y hay veces que la interpretación al paciente en psicoanálisis le llega... Cuando uno está en análisis... Cualquier cosa te puede interpretar, cualquier persona, después, ¿no? Estás en análisis, vas a tomar el autobús y vas a pagar con un billete de 50 euros y te dice el autobusero, no tengo cambio. Y ahí, eso te sirve de interpretación, ¿no? Eso es un ejemplo real, ¿no? De una persona que le pasó. Es decir, que después, cualquier hecho de la vida, de tu vida, te puede hacer que llegue ahí la interpretación, pero estás en psicoanálisis, ¿no? Estás en el proceso analítico de conocerte. Bueno, entonces,
La hipnosis o las técnicas sugestivas intentan como prohibir los síntomas, frenar los síntomas, prohibirlos. Pero claro, de esta manera lo que está haciendo es forzar de nuevo las represiones. La misma represión que le llevó al síntoma a producirse, ¿no? Si ahora prohíbes el síntoma es como volver a incidir en la represión. Y dijimos que en la represión hay una gran cantidad de energía psíquica. Porque no es una primera vez que se reprimió algo de lo que uno no quería saber. Es que después, para no saber de eso, tienes que seguir reprimiendo otra serie de cuestiones que te llevarían a saber de eso. Entonces es un gasto de energía psíquica el trabajo de la represión tan tremendo que lo que hace es que te quita esa energía de la realidad, del trabajo, del amor, de la familia, te la quita de ahí para ponerla en tu mundo psíquico, manteniendo esa represión de algo que no quieres saber. Entonces, claro, la neurosis es eso. La neurosis es estar mal posicionado en la realidad, es estar más bien en tu realidad psíquica, ¿no? Que más que en el mundo real, material, ¿no? Porque hay dos realidades, por lo menos, ¿no? Está la realidad material, real, que es que estamos aquí todos reunidos en la consulta de psicoanálisis, ¿no? Dando una clase, pero luego está la realidad psíquica, y es que cada uno que ha escuchado de la clase, a ver. Y entonces, en función de eso, ya vamos a ver dónde está posicionado cada uno en su mundo psíquico. ¿Vale? Son diferentes. Entonces, el psicoanálisis va a intentar encontrarse con esos conflictos que han engendrado los síntomas. Remontarse hasta la raíz, además de los conflictos. Porque ya sabemos que el síntoma es una apariencia, como el sueño manifiesto. Pues sueño, ¿no? Es la apariencia, es la fachada, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué ha dado lugar a ese síntoma? ¿Cómo se ha producido? ¿Qué operaciones se han dado? Bueno, pues todo eso es lo que vamos a reconstruir ahora en la terapia, partiendo del discurso del paciente, del texto manifiesto, que es muy importante y tenemos que escucharlo muy bien porque lo más importante es lo que dice el paciente. Bueno, partiendo de ahí vamos a ir reconstruyendo operaciones. ¿Qué operaciones? Operaciones psíquicas que se han ido haciendo para producir ese síntoma. Ahora las vamos a reconstruir hasta llegar al verdadero conflicto de la cuestión, que es inconsciente. ¿Vale? Bien, así el paciente por interpretación se va construyendo y se va conociendo. Va a construir, cuando decimos construir el inconsciente en uno, también es construirse o construir uno diferente en uno, ¿no? Una persona diferente, algo diferente en uno. Algo que no tenía oportunidad de construirse hasta el momento de comenzar un psicoanálisis. Entonces, el tratamiento psicoanalítico va a implicar, porque dijimos el otro día que de todo lo más difícil son las resistencias, ¿no? Las resistencias que se van a ir dando a lo largo del proceso psicoanalítico en el paciente, que están derivadas precisamente de esa represión, pues eso va a ser con lo que hay que ir lidiando en el tratamiento, porque después la interpretación prácticamente, que si el paciente está entregado a su psicoanálisis, la interpretación se produce, ¿no? Pero las resistencias, bueno, pues nada. La experimentación va haciendo al analista cada vez más hábil, ¿no? Para, digamos, ir lidiando con las resistencias del paciente. Entonces, a lo largo del psicoanálisis se van a ir levantando esas resistencias internas del paciente que, una vez dominadas por el tratamiento, dejan la vida psíquica del paciente modificada de un modo duradero. Eso es muy importante también. Es decir, la transformación que se produce en psicoanálisis es una transformación duradera, es una transformación para siempre, ¿no? Se transforma el paciente, ya es otro, ya no puede volver a ser ese que era, ese enfermo, ¿no? Y además dijimos, en el análisis ya no se van a producir más síntomas.
Porque claro, fuera del análisis, pues un síntoma se sustituye por otro síntoma, se suman nuevos síntomas. No. Ahora ya se va a producir un síntoma por excelencia en el análisis, que es la transferencia, dijimos, ¿no? Que casi es como una enfermedad, pero una enfermedad artificial, que es ahora la relación con el psicoanalista. Ahora ya se van a poner en juego en ese campo de fuerza esa neurosis con la que venía el paciente, ahora ya se convierte en una neurosis de transferencia. Y eso le permite al paciente pues curarse en su vida social, en su vida biológica, en su vida amorosa, profesional. Ya tiene otro lugar donde poner de manifiesto esa enfermedad que hablaba, porque la enfermedad habla. Es una manera de hablar. Cuando no ha podido hablar de otra manera, no ha podido elaborar de otra manera esos conflictos, esas cuestiones psíquicas internas, pues ha hablado así, a través de la enfermedad, a través del síntoma. Pero por eso saber escucharlo, poder interpretarlo, le va a ir liberando de ese síntoma, de esa enfermedad. Dijimos que el objetivo del análisis tampoco era curar. El psicoanálisis, su objetivo no es curar, no le interesa curar. Lo que le interesa al psicoanálisis y al psicoanalista es que el paciente se psicoanalice. Y si se psicoanaliza, la curación va a venir como un efecto extraordinario. Se va a producir cuando se tenga que producir, porque algunos síntomas han sido un producto del paciente para resolver ese conflicto, para resolver esa cuestión. Entonces, si no está resuelta esa cuestión de otro modo, a través del análisis, los síntomas tienen una función. A medida que va siendo sustituido el goce del síntoma por el goce de psicoanalizarse, el goce de hablar con el analista, ahí los síntomas van desapareciendo. Porque el síntoma también es una sustitución, o sea, es una satisfacción sustitutiva de un deseo inconsciente, que como no se ha podido satisfacer expresándose, se satisface en forma de síntoma, que está el síntoma, de acuerdo, que hay una satisfacción, pero al mismo tiempo hay un gran sufrimiento con el síntoma, porque está la satisfacción del deseo y el castigo por la satisfacción del deseo. Están las dos cosas en el síntoma. Entonces, produce a la larga, aunque sea una solución, pero es un parche y muy raro. Porque a la larga es muy costoso para la vida de ese paciente. Le produce mucho sufrimiento, muchas inhibiciones en la vida y le coarta su capacidad como ser humano. A ver, Antonio Zamorano, buenos días. Mariela Casanova, Juliano Müller, Vidal, que dice buenísima clase, gracias. Antonio Zamorano, Maritrini, Carmen, bueno, a todos, saludos. Bien. Vale, durante el tratamiento va a haber que luchar sin descanso contra la resistencia, porque también es muy importante que es cada vez. Es decir, el otro día comentábamos, viene un paciente hoy a la sesión y a ver quién es, quién viene hoy. Vamos a escuchar, ¿a quién habla? ¿No? Entonces habla, se le interpreta. Bueno, y viene el día siguiente, es otro paciente diferente. Aunque sea el mismo paciente, se llame con el mismo nombre y apellido, ¿quién viene hoy? Esa es la pregunta que se tiene que hacer el analista cada vez que llega el paciente. ¿Quién viene hoy? ¿No? Porque el ser humano puede cambiar. Y siempre es más importante y más determinante el siguiente paso. Lo que hagamos, ¿no? No lo que hicimos. Hay veces que uno hace algo y dice, ay, pero ¿qué he hecho? ¡Qué error! ¡Ay, qué horror! ¿Qué he hecho? ¿No? Y se queda en el pasado, lo que hizo. Pero depende de lo que hagas ahora. Si haces ahora otra cosa diferente, ya está, ¿no? Siempre el siguiente paso más determinante es lo que nos permite cambiar y transformarnos.
Entonces, cada vez hay que interpretar, cada vez el paciente toma la decisión de psicoanalizarse, ¿no? Un día no se quiere psicoanalizar y no se psicoanaliza. Y un día comandan las resistencias y el psicoanalista le tiene que decir, mire, hoy usted no se quiere psicoanalizar, continuamos la próxima. ¿No? ¿Qué va a decir? Interrumpe la sesión y ya está, y al día siguiente a ver quién viene, porque no se puede obligar al paciente. Si no quiere, ese día no quiere. Bueno. Después, ¿cómo es el mecanismo de la curación en análisis? Bueno, decíamos que el neurótico está mal posicionado en la realidad, es decir, que hay algo que le impide estar en la materialidad real, en el mundo, ¿no? Hacer su sueño realidad. Lo fantasea, eso sí, en su vida psíquica, pero no va a la realidad a hacerlo. Entonces, dice Freud, es incapaz de gozar y de obrar, porque además hay otra cosa, tampoco es que pueda gozar, porque su libido no está dirigida a ningún objeto real, sino que está ligada, su libido, su energía psíquica, su energía sexual, está ligada a objetos fantasmáticos de su fantasía. Eso le enferma, ¿no? Y tampoco puede obrar, puede trabajar en la vida real, en lo social. ¿Por qué? Porque está obligado a gastar toda su energía psíquica para mantener la represión y protegerse de los asaltos del deseo, que de vez en cuando hace sus intentos de expresarse y de manifestarse. Y como no quiere saber de eso, pues entonces toda la energía está puesta ahí en la represión y intentar defenderse de los propios deseos. Entonces, cuando el conflicto entre el yo del sujeto y su libido, sus deseos, termina, gracias al análisis, pues a base de interpretaciones, ¿no? Toda esa energía psíquica que estaba retenida, estaba puesta en la represión y en defenderse de su propio deseo inconsciente, queda liberada, se va liberando de ahí esa energía. Y entonces el paciente empieza a distribuirla, desplazarla, a ponerla en la realidad, en esas cosas que deseaba. Pues quería acabar la carrera, le quedaba una asignatura, llevaba 3 años intentando aprobar esa asignatura y no podía, ¿no? Ahora esa energía psíquica que estaba ahí retenida se utiliza para estudiar y aprobar la asignatura, ¿no? O siempre quiso trabajar de carpintero y no podía. O siempre quise, ¿no? Quiero pero no puedo. Eso lo cura el psicoanálisis. Si quiere usted y no puede, entonces consulte a un psicoanalista. Porque hay algo de uno que quiere, pero hay otra parte de uno que está obstaculizando y que está impidiendo que eso se produzca. ¿Por qué? Pues no lo sé, vamos a estudiarlo, a ver cuál es el drama, a ver cuál es la obra de teatro que hay ahí en juego, ¿no? Wilfredo Márquez dice, me gustan mucho sus vídeos, son muy constructivos. Muchas gracias. Gracias, Wilfredo. Entonces, ¿dónde está localizada la libido del neurótico? ¿Dónde está su deseo, su energía, Bueno, pues está adherida a los síntomas. Está ligada a los síntomas. ¿Por qué? Porque los síntomas procuran esa satisfacción sustitutiva, la única solución posible para el paciente en un momento determinado. Entonces ahora el paciente lo que demanda de nosotros es que le liberemos de sus síntomas. Bueno, entonces para conseguir eso ahora vamos a ver cómo funciona el aparato psíquico de ese paciente, ¿no? Le vamos a pedir que hable, que empiece a hablar y ahí vamos a ir viendo. En el campo de la transferencia el conflicto va a despertarse y lo vamos a ver. Y ahora en el análisis lo que hacemos es orientarlo a una solución diferente a la que el paciente está acostumbrado y que le hizo enfermar.
que es la represión, ¿no? O la forclusión, o la renegación. Ahora le vamos a ir orientando en otra dirección distinta, que es la elaboración a través de la palabra, ¿no? Haciendo actuar fuerzas motivacionales que en la época en que nacieron los síntomas no estaban a su disposición, ¿no? Ahora el paciente ya más armado, con frases, con indicaciones del analista, con ciertas interpretaciones, va a ir poder hablando de esas cosas que antes no podía hablar. Va a empezar a poder hablar de esas cosas. ¿Por qué? Porque ahora ya tiene otros instrumentos que antes no tenía. Y al hablar de esas cosas, el psicoanalista ya le va orientando para que siga hablando, para que no reprima, para que siga hablando de esas cosas. Cuando va hablando, pues ya se va dando cuenta, va conociéndose mejor. La labor principal es crear, partiendo de esa actitud del enfermo con respecto al psicoanalista, que es la transferencia, nuevas ediciones de esos conflictos antiguos, pero ahora una edición actual, con las cosas que le pasan actualmente, porque tenía la misma manera de responder que con esos conflictos antiguos, con esa infancia que lleva encima, ¿no? Que llevamos todos encima, porque es una infancia actual, no nos hemos librado de ella, la hemos hecho inconsciente, pero sigue con nosotros. Entonces, el enfermo va a tender a conducirse de igual manera que en el conflicto primitivo. Pero nosotros, haciendo actuar en él todas sus fuerzas psíquicas disponibles, le vamos a ayudar a llegar a una solución diferente. De este modo, ahora la transferencia es el campo de batalla donde se van a combatir esas fuerzas psíquicas. Bueno. La libido del paciente y todo lo que se oponía o que estaba ligado en los síntomas se va separando de los síntomas. Y la libido ahora pasa a ligarse a personas, a hobbies, a actividades en la vida real, al trabajo. Según se va separando de los síntomas, el deseo se va poniendo en otros lugares y va curando la vida del paciente. Bueno. Es decir, que lo que enferma es más bien esa inmovilización de la libido, del deseo, ¿no? Cuando se queda detenida, hace síntoma. Hace síntoma porque el deseo siempre va a querer expresarse. Uno no puede controlar su deseo, ¿no? Y a veces las personas se quejan, se enferman de eso, es que quiero controlarlo todo. Es que quiero tener todo bajo control y hay cualquier cosita que se me va de las manos y ya me vuelvo loca, ¿no? Pero eso enferma, porque hay cosas en el humano que no se pueden controlar, igual que no se pueden poseer a las personas, ¿no? Tampoco más bien uno es controlado por su propio inconsciente. Pero claro, eso es todo un aprendizaje que se hace en uno, ¿no? Que se hace en el psicoanálisis de uno, ahí va adquiriendo ese saber, ¿no? Porque es contra todo lo que nos han enseñado de cómo en la escuela, en la familia, en la universidad, en la iglesia, ¿no? De cómo funcionan las cosas, que parece que siempre hay una causa y un efecto, ¿no? Y el psicoanálisis te viene a decir que no, que es de otra manera. Entonces es un trabajo que uno va realizando, ¿no? Para conocerse. El resultado final de este trabajo va a ser autoconocimiento y autotransformación. Y además no en ninguna dirección, es decir, las direcciones son así, todas estas.
cada uno, cuando uno comienza el psicoanálisis se abren 1000 puertas que estaban cerradas, pero después uno elige cuál de ellas atravesar, ¿no? Se le abren las puertas y tú decides. Ay, pues ya paso por esta, ay, y por esta, y por esta, y por esta, y resulta que eres polifacético. Bueno, claro, pero es que como te gustan todas, pues las atraviesas. Bueno, ahora vamos a dejar unos minutos para preguntas, que seguro que tenéis. La última, sí. Nosotros podemos ver su sillón de análisis. Sí, claro. Oh, wow. ¿Quieres verlo? Sí. Ya hacemos una... Venga, vamos. El diván. El Sí, diván. el diván. Físicamente. Vale. Excursión, vamos a... Vi un vídeo el otro día durante alguna clase que no he podido venir. Sí. Y tenían entre dos un rifirrafe, yo creo que de vosotras, ¿no? ¿Por qué? Nada, un tema así que no... Pensaban totalmente distinto una de otra. Ah, ahora lo vemos. A ver, ¿qué vas a pasar? No, tampoco... Que me hacía gracia. Vamos a examinar. Muchas gracias. De nada. Y el psicoanalista se pone detrás. El O sea, quiero psicoanálisis. decir que el paciente no le está viendo, le está hablando, pero no le está mirando. Exacto. ¿Para qué? Claro, para que pueda asociar libremente, sin la mirada del analista mirándole, ¿no? ¿Puedo hablar? Como si estuviera solo hablando, ¿no? Como si estuviera solo, pero sin estar solo, con una escucha, ¿no? O sea que siempre hay que pasar por el diván. No puede ser que si no quiere... se puede Si no negar. quiere, no, si puede ser cara a cara, si no quiere. Además, las primeras entrevistas, las entrevistas preliminares suelen ser cara a cara, o sea, requiere como cierta preparación antes de tumbarse en el diván. Sí. Bueno, porque también hay, bueno, hay personas que no sé cómo decirlo, no están para el psicoanálisis. Primero tiene que haber un proceso terapéutico previo, curarse determinados síntomas, ¿no? Necesitan entrevistas preliminares para saber si desea psicoanalizarse, ¿no? Es una producción. El paciente de análisis tampoco llega ya hecho, sino que se tiene que construir. Estamos en... Vamos a ver, Todo el mundo vale para el psicoanálisis. para O sea, poder... para psicoanalizarse. Si, Todo el si mundo lo se desea, puede. sí. Porque da una sensación como que es para gente que tenga un poquito más de nivel nivel. cultural, ¿no? De nivel. ¿No? No. Desde fuera se ve así, ¿eh? Sí, ese Sí. es un prejuicio, pero no. En todo el mundo, quien quiera puede psicoanalizarse, da igual su clase social, su edad, su formación, da igual. Si desea psicoanalizarse, si desea conocerse y transformarse, todo el mundo puede, ¿no? Porque también puede ser que tengas una clase, unos niveles de estudios elevadísimos y tal, y no deseas psicoanalizarte, no puedes psicoanalizarte. Si es que es un deseo. No quiero saber nada de mí. Hay gente que vive así, o negando totalmente su humanidad. No quiero saber nada de eso. Claro, yo cuando me apunté en el curso dije, siempre he oído hablar de psicoanálisis y me provocaba curiosidad. Y luego aparte digo, hay como respuestas que no obtengo en otras partes que yo creo que va a hacer que puede que a lo mejor aquí pues
tenga algo de donde sacar, ¿sabes? Y ahora sí que lo veo, bueno, creo que sí, vamos, que dentro de lo que cabe, como tampoco he asistido a todas y eso, bueno, pues tampoco una continuidad que yo hubiera querido para que lo pueda asimilar, ¿no? Me pueda posicionar, pero bueno, que sí, es más de lo que me esperaba, o sea, más, como todavía más completo, ¿sabes? O sea, que es mejor de lo que me esperaba, porque, pues, yo creo que todo el mundo ha oído hablar de Sigmund Freud, ¿no? O sea, y más yo que soy sanitaria, pero no te lo dan, es como otro, ¿no? Un movimiento ahí o una ciencia, pues, que solamente la encuentras si la buscas, pero no está muy extendida, ¿entiendes? Bueno, pues por lo que sea, habrá muchas razones. Y la verdad que sabía que era bonito y sí, me ha gustado muchísimo, ¿no? La verdad que guay que te puedas dedicar a ello. Sí, claro, además eso, el psicoanálisis es una profesión con futuro cercano. O sea, todo el que quiera trabajar de psicoanalista lo puede conseguir, porque es formándose, es estudiando, es psicoanalizándose y puede... ¿Qué formación hace falta previa? Claro, porque tú eres psicoanalista. Para estudiar psicoanálisis, ninguna. Ninguna. Ya, pero a lo mejor es intrusismo quizá, porque como tú eres psicóloga y sí tienes luego la especialidad de psicoanálisis, pues como muy ordenado, ¿no? Quiero decir que ya eres psicóloga, ya has estudiado, no sé qué, no es como alguien que haya sido enfermera como yo y digo, ahora voy a estudiar psicoanálisis a ver si me puedo dedicar a ello. Pues parece Perfectamente, que... perfectamente, Sí. porque es otra cosa diferente, no tiene nada que ver con la psicología. Es que son dos disciplinas, Ya lo sé. ni con la psicología, ni con la medicina, ni con la enfermería, ni con la física, ni con la química, ni con la matemática, es otra ciencia. Freud produjo otra ciencia. Entonces, requiere, eso sí, estudiar psicoanálisis, estudiar mucho, porque el psicoanálisis es un campo muy amplio nació en 1900, es decir, tiene 118 años, ¿no? Pero los estudios, bueno, la obra de Freud tienes para estudiar, nosotros la estudiamos toda la vida, por lo menos toda la vida de psicoanalista, no se para de estudiar la obra de Freud, porque el concepto inconsciente es muy sutil, tienes que estar en contacto permanentemente con él para que no se escape el concepto inconsciente, porque todo lo demás, toda la sociedad está organizada para negar lo inconsciente, ¿no? Igual que el aparato psíquico. Y luego en continuo psicoanálisis también. Es el 50% de la formación de un psicoanalista, su psicoanálisis personal, porque ahí es donde va a hacer de verdad su inconsciente y su saber, y a su psicoanalista. Las supervisiones son el psicoanálisis del psicoanalista, que es otra cuestión también importante. Es muy exigente la formación de un psicoanalista. Normalmente el psicoanalista, digo normalmente, no que sea necesario, que ya me has explicado que no, pero normalmente el psicoanalista suele haber estudiado psicología también o medicina. Quiero decir, en cuestión estadística, digamos, ¿no? De 10 psicoanalistas, ¿cuántos hay que son médicos? ¿Cuántos hay que son...? Ya sé que no me puedes dar una respuesta exacta, ¿no? Pero tanto no sé, pero al principio en la Sociedad Psicoanalítica Argentina hubo unos años que solo eran médicos. Eran médicos. Los psicoanalistas, ¿no? Después ya se abrió más a psicólogos pero es que no depende tanto. O sea, la formación previa a ser psicoanalista no es que no se valore, está bien, ¿no? Que es una formación que además te hace, cuanto más culto sea, eso sí, un psicoanalista tiene que ser la persona más culta de su época. Pero eso te lo da, la cultura te la da, la poesía, la literatura, ¿no? Que es la verdadera historia de los pueblos, la poesía. Por eso el grupo cero es psicoanálisis y poesía. Psicoanálisis y poesía, no solamente la formación psicoanalítica, sino también la formación, la cultura. La cultura, porque en la poesía está el propio Freud. Freud, para formalizar muchas cuestiones del alma humana, de la psique humana, ¿a dónde recurría? A los poetas. Goethe, Schiller eran sus poetas de cabecera, pero Freud era cultísimo, un lector permanente
de todo, era muy, muy culto. ¿Por qué? Porque la escucha del psicoanalista debe ser poética, en el sentido de que cada imaginario de cada paciente, de cada persona que se psicoanaliza, es diferente. Puede unir las palabras, cualquier palabra, como la poesía, cualquier palabra con cualquier palabra. La poesía es el imaginario universal. Todas las palabras y cómo se pueden combinar las palabras están ahí en la poesía. Después cada paciente va a quedarse con un trocito. Resulta que combina siempre las palabras de una manera, o hay frases que no las puede pronunciar porque le dan asco, otras que no puede pronunciar porque le dan alergia, otras ni las puede pensar, ¿no? Es decir, y luego la ideología es la que es una manera de unir las palabras siempre de la misma manera, ¿no? La ideología. Y la ideología es la que nos llega por los medios de comunicación, todas las estructuras que trabajan para los estados, son los que transmiten, ¿no? Ideología, hasta la familia es transmisora de ideología, ¿no? Pero por eso uno puede atreverse a combinar frases diferentes en uno, a pronunciar cosas que antes no podía pronunciar, y para eso hace falta una escucha poética, una escucha muy amplia, ¿no? Y después la teoría, la formación científica te permite poder interpretar, porque es la que te da el saber de cómo funciona el aparato psíquico y de dónde están las problemáticas de ese paciente a raíz de lo que te dice el paciente, ¿no? De cómo habla, de lo que habla. ¿Y cómo está regulado el campo de la profesión? Igual que un médico tiene que haber estudiado medicina y para ejercer luego en el campo del psicoanálisis, que hay una sociedad o varias sociedades distintas. Mira, la regulación viene de manos de una escuela. Tienes que estar en una escuela. Bueno, tienes. Nosotros recomendamos, para el grupo 0 es obligatorio psicoanalizarse. Un psicoanalista no puede ser psicoanalista del grupo 0 si no se psicoanaliza. Yo te digo, la regulación que nosotros hacemos. En España, para ejercer como psicoanalista, ¿hay algún tipo de requisito? ¿O yo llego mañana, abro una no. y digo, yo he hecho un curso de psicoanálisis en el grupo 0? Eso es peligroso para ti. Sí, ya, éticamente sería... Éticamente, pero también muy peligroso para el que... Y para el pobre que viniera a psicoanalizarse conmigo, ¿no? Bueno, por ahí no, pero para ti sí. Quiero decir que yo para ejercer de médico pues tengo que tener mi título, no sé qué, no sé cuántos, claro, y cumplir una serie de... Y para ejercer de psicoanalista... También, digo, a mí lo que autoriza es el rey, ¿no? El rey. A mí me autoriza el rey para trabajar atendiendo pacientes. A ella le autorizó el rey. Como enfermera, a un médico te autoriza el rey. Cuando te da el título está firmado por el rey de España. Sí, pero... No, es que es importante, ¿no? Porque después, para ejercer como psicoanalista, es la escuela es la que te forma, la que te puede autorizar y para ejercer como analista, ¿no? Porque si no tienes formación psicoanalítica no puedes, ni si no te psicoanalizas no puedes, aunque estudies en una escuela de psicoanálisis y empolles un montón y estudies muchísimo, si no te psicoanalizas no puedes atender a un paciente como psicoanalista. No puedes. Qué curioso. No todo el mundo puede. No, claro, porque depende del deseo y del trabajo de uno. No es tanto... que no es un título. Que no es un título. Ni siquiera es pensar, ya he llegado, ya soy psicoanalista. Y ya no necesito ni formarme ni psicoanalizarme más. No, equivocado. Estás en tu vida, corre grave peligro. Porque el paciente llega, te cuenta y bueno, ya está. Pero el que se queda con todo eso eres tú. Ese es peligroso, muy peligroso, ¿no? Para aquellas personas que ejercen sin estar correctamente preparados es muy peligroso. ¿Hay mucho intruso, digamos? Muy pocos psicoanalistas. No se ve mucho intruso, pero pocos psicoanalistas. ¿Cuánto pueden durar los estudios? Aunque luego es de toda la vida, pero toda la vida. ¿Los de la escuela? ¿Cuánto El seminario Sigmund Freud, para hacer un ciclo de todo el seminario, son 3 años. 3 años. Y se estudia toda la obra de Freud en esos 3 años. Pero para trabajar de psicoanalista estás en formación toda la vida. Lógico, es totalmente lógico. Y lo que dices de la poesía sí que me ha gustado. Es que
La Claro. poesía es que es tan compleja, ¿no? Claro, la poesía es compleja y es un saber, es un arma cargada de futuro, decía Celaya. No son versitos, es un, No, no. es un conocimiento, es un instrumento de conocimiento y un saber muy fuerte al que sostenerse. La poesía. Bueno, también se crea a partir de ese psicoanálisis, ¿no? O sea, me refiero igual que la pintura, ¿no? Yo creo que son artes en las que el creador está plasmando ahí todo su arte y todo lo que lleva dentro, ¿no? Que es un poco como, yo creo que es un psicoanálisis sin palabras, ¿no? O sea, o sin en el caso de la pintura, sin hablar, y en el caso de la poesía, a lo mejor diciendo otras cosas que no dicen lo que realmente quieres decir. Claro, porque la poesía, o sea, utiliza al poeta. Más bien la poesía utiliza al poeta, mueve la mano del poeta, porque después la poesía el poeta es aquel que lee poesía y entonces no solo expresa utiliza su energía para escribir, porque lo que va a expresar es lo que ha leído de otros poetas también. Es decir, la poesía tiene su curso y te utiliza a ti, que tú te pones ahí en el campo de la poesía y te empiezas a formar como poeta, te utiliza. Pues psicoanálisis, tú te pones ahí y dices, pues mira, yo quiero formarme como psicoanalista, ¿ves? Te utiliza y te pone a trabajar de psicoanalista. Y la poesía te utiliza la poesía, porque la poesía es la verdadera historia de los pueblos. Tiene siglos y siglos y siglos y siglos antes de Cristo. Ya había poetas, ¿no? Entonces, si tú te pones, empiezas a leer, acabas escribiendo poesía. Sí, porque la poesía es más libre, no tiene códigos. Claro. ¿No? Claro. Claro, por eso que sale todo Exacto. lo que llevas dentro. Yo antes no lo apreciaba, pero como voy cambiando con los años, Claro. pero totalmente, ¿sabes? Yo digo, bueno, pues a día de hoy cuando me dicen, ¿te gusta esto? A día de hoy sí, pero solo puedo hablar por hoy. Claro. Bueno, saludos a todos. Mari Trini, me dice, a ver si nos aclaras, Virginia, porque estoy preguntando. A ver, Paqui, que pregunta. Paqui. Virginia, en psicoanálisis se dice que el psicoanalista no escucha, ni ve, ni toca. No sé si estoy equivocada. Esto quiere decir que al psicoanalista no le interesa la vida del paciente. Bueno, si no escucha al psicoanalista, entonces apaga y vámonos. Precisamente el psicoanalista es todo escucha. Todo escucha. Escucha poética, como decíamos, desde el psicoanálisis. Por eso no tiene que tener ni prejuicio ni nada de eso. Pero todo escucha. Que la transferencia sucede a nivel inconsciente para psicoanalista y psicoanalizado, claro. Y que no le interesa la vida del paciente, por supuesto. La vida del paciente no le interesa para nada. Le interesa lo que cuenta el paciente de su vida. Que sea verdad o que sea mentira o que no sé qué, eso no, el psicoanalista no va a ir a investigar. Ay, es verdad, no. Pero lo que cuenta de su vida sí, porque esa es su vida, ¿no? Lo que Si dice. se implicara en cada vida, ¿verdad? Claro. Quiere decir que lo tienes que dejar ahí, lógico. Claro, lo que dura la sesión y Claro. ya está. Y ya está, totalmente, vamos, de acuerdo. Pero con cualquier persona. Vamos a ver, es que yo como también estoy con pacientes, Claro, tú ya lo... me dura lo que estoy con él, pero luego ya la gente me dice, uy, ¿y no te lo llevas? Digo, no, por Dios, si me llevara yo esas cosas, no podría dedicarme a ello. Claro. Tendría que dedicar a vender zapatos, por ejemplo, y ya está. Y tampoco te podrías llevar todos los zapatos a ¿Sabes? casa. Y llevarte los juanetes de los... Es verdad, porque diría, ay, los que se ha llevado este señor al final, yo creo que no le van a resultar como... Pero que no. Hay que hacer lo mejor posible durante ese tiempo y ya está. Claro, tiempo de trabajo. Es un trabajo, exacto. Sí. Bueno, muy bien. Pues cerramos aquí este curso de introducción al psicoanálisis. Pero esto es una breve pincelada. Hemos dado una pincelada. Para después de las Navidades vamos a continuar con conceptos de epistemología fundamentales ya para poder leer la interpretación de los sueños y otras obras. Entonces, os mandaré un correo electrónico a los que estáis inscritos con la fecha de comienzo y con el temario, ¿vale? Y a todos vosotros también lo publicaré en Facebook, el cartel
cartelito con fechas y temario y bueno, pues en cuanto esté, pues regresamos y nos volvemos a encontrar. Sí, ¿Vale? más o menos intuyes que será martes igual. Sí, será martes, Vale. eso seguro, martes de 10 a 11. Vale. O sea, perdón, de 11 a 12 sea el vuestro. ¿Vale? Ujú. Eso seguro. Lo que tendremos que confirmar es la fecha de inicio. ¿Vale? Bueno, gracias. Vale, gracias. Lo que interesa es lo que cuenta. Y claro, el psicoanalista es todo escucha. Ahora sí, gracias. Gracias a ti, Paqui. Bueno, chao. Continuamos la próxima. Muchísimas gracias. Nada, Muchas gracias, profesor. gracias a vosotros.